Regálame nada más un segundito más. Hoy he tenido un día complicado, pero la clase va porque va. Denme un segundito. Listo, muchachos, ya estamos grabando. Ok, ahora voy a compartir pantalla. Primero vamos a abrir aquí el aula. A ver. Ok, vamos a ver. Probabilidades. Ok, vamos a compartir aquí. Bueno, ya, finalmente. Bueno, muchachos, buenas tardes. Primero que todo, una sincera disculpa por todo lo atropellado que han sido las últimas semanas. Sinceramente han sido cuestiones que se han salido de mi control. Pensaba la semana pasada ya ponernos al día y pues de ahí sucedió esto con Teams. La escuela pidió que los que tuviéramos una licencia de Zoom, que hiciéramos la clase por Zoom, pero yo no tengo licencia de Zoom. En la otra universidad donde doy clases, lo que tengo es Webex y pues no se pudo. Bueno, entonces, la propuesta es la siguiente. Estamos en semana 10. Bueno, ya vamos a hacer el examen. No, mentira. Entonces, realmente estamos bastante atrasados, ¿ok? Entonces, nosotros ya vimos lo referente a semana 6, que era la distribución normal estándar. Eso ya está visto. Semana 7. Profe, Ajá. disculpe que lo interrumpa. Profe, una pregunta. ¿Las notas del primer examen ya están o aún no? Sí, claro. Sí. Sí. Ah, ok. Sí, Listo, sí. eso sería. Gracias. Ah, no, con mucho gusto. Semana 7, ya vimos lo que era el teorema de límite central y las pruebas de normalidad, eso ya lo vimos, pero ahora tenemos pendiente lo de semana 8 y lo de semana 9. Lo de semana 8 y semana 9 son pruebas hipótesis, ¿ok? Es lo que vamos a empezar a ver hoy. Entonces, estamos en semana 10. Mi propuesta es la siguiente, muchachos. Para no tener mayores atrasos, ¿ok? Todavía tenemos, ya me comí el colchoncito de tiempo que teníamos, entonces mi propuesta es la siguiente. Hoy, semana 10, vamos a ver lo referente a lo que viene aquí en la pestaña de semana 8, que son las pruebas hipótesis, ¿ok? La próxima semana, que es semana 11, vamos a ver lo que viene acá en lo que dice semana 9, que son la continuación de las pruebas hipótesis. Realmente, si yo trato de dar estas dos clases hoy mismo, sería demasiada información y saturarlos demasiado y forzar demasiadas las cosas, ¿ok? Y eso sería únicamente con el beneficio de enrumbarnos de nuevo en lo que es el calendario.
Prefiero sacrificar un poco lo que es el calendario y que reciban una buena, sí, pues clases de calidad en ese sentido, ¿verdad? Entonces, mi propuesta es la siguiente. Hoy vemos lo que tocaba en semana 8. La próxima semana vemos lo que tocaba en semana 9. Y la próxima semana, después de que terminemos la clase, yo les dejo abierto el examen. Y les dejo abierto el examen durante toda una semana. ¿Ok? Les dejo abierto el examen, sería desde, vamos a ver, hoy es 22. Bueno, recuerden que ya la próxima semana es Semana Santa, pero la universidad solo toma como feriados de los feriados, lo que son jueves y viernes santo. Entonces, la propuesta sería que la clase de la próxima semana, el lunes 29, veamos lo correspondiente a semana 9. Y terminada la clase, yo les dejo habilitado el examen. Se los dejo habilitado desde el lunes 29 hasta el lunes 5 de abril. Se los dejo habilitado durante toda una semana. Además de que se los dejo habilitados durante toda una semana, es un examen de los que se hacen en línea, ¿ok? Como las tareas que les dejé de distribución normal estándar y de teorema límite central, ¿ok? Entonces, les habilito para que lo puedan hacer durante toda la semana en el momento que ustedes quieran. Les permito hacer 2 intentos y que cada intento tenga un máximo de 5 horas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el momento en que usted decida hacer el examen, va a poder, o sea, en el momento que le dio iniciar intento, va a tener 5 horas para hacer el examen, ¿ok? Se sacó un 70, por ejemplo, y usted dice, uy, no, yo creo que yo puedo mejorar el examen. Entonces, usted vuelve a hacer el examen. Eso sí, no le prometo que le van a salir las mismas preguntas, porque son preguntas aleatorias, pero les doy chance a que hagan un segundo intento. Y la nota que obtengan, la más alta de las 2 notas, va a ser su nota del examen. ¿Qué les parece la propuesta, muchachos? Profe, por mí no hay problema. En el caso mío, perdón, disculpen ahí. Ok, gracias. ¿Alguien iba a aportar algo más? No, está diciendo Súper bien, que profe. no hay problema. Ok. Ok, listo. Bueno, entonces lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, haciéndolo de esa manera, ya nos logramos poner un poquito ahí ya en sintonía. Lo que es la clase de semana 11, ¿ok? Que sería ya, vamos a ver, sería la clase, vamos a ver, hoy veríamos lo de semana 8, la próxima semana lo de semana 9, esta misma hacemos el examen. Entonces, la del 5, la del 5 de marzo, que es cuando ustedes ya entregan el examen, tocaría ver lo de la semana 11. Lo de la semana 11, casualmente, en el cuatrimestre pasado que yo di este curso, yo perdí esa clase. Entonces, yo hice un video de esa clase. Entonces, lo que podemos hacer es que de igual manera, yo les dejo esta clase con ese video para que ustedes lo vean, lo estudien y les evalúo ese tema en una tarea, ¿ok? Se los evalúo en una tarea. Es un tema sencillo, está sumamente bien explicado aquí en el video. Y entonces cuando ya regresemos del examen, el lunes 5 de abril, entraríamos directamente a lo que es semana 12. Y entonces, de esa manera ya nos podríamos volver a enrumbar con lo que es el calendario. Pero bueno, como dice un colega mío cervecero, dejemos que el pato nade, veamos cómo nos va con esto.
Entonces salgamos de esto, de los temas que vamos a ver hoy y el próximo lunes y hacemos lo del examen y ya luego nos vamos enrumbando. Pero bueno, entonces muchachos, aquí en lo que es semana 8 nada más déjenme revisar para ver si yo no les había habilitado ninguna otra tarea. Y suave también con lo del examen, porque no sé si yo lo había habilitado. 22 de marzo. Ok, yo tengo que cambiar todas estas cosas. Déjenme nada más hacer un cambio aquí rápido porque todo estaba planeado para hacer el examen a partir de hoy al final de la clase. Pero lo voy a cambiar aquí rápidamente. Ya no sería el 22 al 29, sino que sería del 29 de marzo, 5 de abril. Ok. Y vean de una vez, aquí yo les voy a habilitar esto. Les voy a poner que tengan, esto es demasiado, pero bueno, 5 horas para cada intento. Y les voy a poner acá que, bueno, ya se los había puesto, 2 intentos permitidos. Ajá, y que la calificación sea la más alta. Entonces tienen 5 horas, eso ya está. Ya cambié esto, ahora déjenme cambiar. Ya la próxima semana vemos con más detalle lo del examen, pero si ven acá, bueno, ustedes no lo pueden ver, pero estos archivos de Excel que están aquí son archivos de Excel que eventualmente alguna de las preguntas del examen le va a pedir que use para responder alguna pregunta, ¿verdad? Entonces aquí se les va a habilitar, pero solo los días que va a estar habilitado el examen. Entonces déjenme un segundo para cambiar eso de una vez, porque si no, entonces sería eso, 5 de abril. Con este. Marzo. 5. Ok. Y ya solo me queda este otro. Es que toqué otro. Este es el que no he cambiado. Pero ¿qué pasó aquí? Suave, pues vi algo mal. Aquí no hay mal. 5 de abril. 29 al 5, 29 al 5, 29 al 5. Perfecto. Ok, ya eso quedó. En tareas, creo que yo no les había habilitado todavía nada más. Estamos hasta tarea 3, todo bien. Ok. Ok, ahora sí, muchachos. Bueno, entonces concentrémonos en lo que es la pestaña de semana 8 y descarguemos esta presentación de PowerPoint que dice pruebas hipótesis. Ok. Ya que estamos aquí en este impasse, voy a aprovechar y tomar lista para de una vez salir de eso y dar la clase corrida.
Ayam, Presente, profe. José Ignacio Araya, José Ignacio Araya, Presente, profe. Sebastián Barrantes, Sebastián Barrantes, Sebastián, José Fabio Hogar, Presente, profe. José Andrés Bolaños, Presente, profe. Tamara Carrasco, Tamara Carrasco, Presente, profe. Raquel Chávez, Presente, profe. César Cid, ahí lo vi conectado, Arturo Cordero, Presente, profe. Alejo García, Presente, profe. Evelyn Gómez, Presente. Anthony González, Presente, profe. Jesús Herrera, Presente, profe. Roberto Madrigal, Roberto Madrigal, Jorge Mayorga, Presente. María Fernanda Medina, Presente, profe. Maynor Miranda, Maynor Miranda, Omar Molina, Presente, profe. Itan Moya, Presente, profe. Esteban Quesada, Presente. Raúl Ramírez, Aquí, profe. José Alfredo Rodríguez, perdón, Presente, profe. Adrián Salas, Adrián Profe, Salas, profe, ok, Adrián me dijo que tenía problemas con la compu. ok, bueno, listo. Gabriel Salas, Presente, profe. Marlon Salazar, Presente, profe. Sebastián Sánchez, Presente, profe. Samuel Sevilla, Presente. Gabriela Ureña, Presente, profe. y Valeria Valdelomar. Presente. Ok, muy bien. Profe. ¿Quién anda por ahí? Yo, Sebastián, es que andaba en el baño, profe. Sebastián, ¿qué? Barrantes. Ok, Barrantes. Gracias, profe. Disculpe, más bien. Ok, a veces se pone loco esto. Bueno, ok. Bueno, listo. Ahora sí. Entonces, a lo que vinimos, pruebas, hipótesis. Bueno, muchachos, empecemos ahora sí. Pruebas, hipótesis. Antes de ir caminando sobre la presentación, para ustedes, ¿qué es una hipótesis? Alguien que me diga ahí lo que crea, lo que para ustedes es una hipótesis. Es una palabra que tal vez no escuchamos todos los días, pero que en algún momento de la vida la hemos utilizado. Pero es como un planteamiento de algo que podría suceder o no suceder, digamos. Entonces, sí, es como alguna teoría que tenemos y hay que llegar a concluir si se ocurre o no ocurre. Pues sí, básicamente eso es una hipótesis. ¿Alguien más? Sí, profe, suponer que X cosa va a pasar o que algo es verdadero o de lo contrario puede ser falso. Sí. La prueba de hipótesis, si no estoy equivocada, es probar que
una hipótesis es cierta según los cálculos, creo. Sí, sí, todo lo que acaban de comentar es correcto. Muy bien. Hace la observación, me imagino, el método científico. Pues parte sí, pues sí, en realidad sí, pero ya aquí hacemos una prueba más específica estadísticamente, pero sí, la hipótesis o una hipótesis es una parte muy importante de lo que es el método científico, donde empezamos a observar, observamos que hay un problema y a partir de la observación de ese problema planteamos una hipótesis, planteamos la hipótesis de que algo puede ser cierto, que es lo que ustedes han comentado. Pues muy bien, gracias ahí por el aporte. Ya eso le ayuda a la presentación a caminar con más fluidez. Bueno, entendiendo que es una hipótesis, entonces, ¿qué es una prueba hipótesis desde el punto de vista estadístico? Pues bueno, es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación, pero ojo, una afirmación acerca de una población, ¿ok? Dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Y aquí, muchachos, aquí está la clave. Aquí está la clave de lo que son las pruebas hipótesis y la gran importancia de las pruebas hipótesis en la estadística. ¿Por qué? Porque a partir de datos muestrales, nosotros vamos a poder concluir sobre datos poblacionales. Es lo que hemos venido trabajando desde el inicio del curso. Por eso empezamos con muestreo. ¿Por qué es importante el muestreo? Porque no podemos analizar a toda la población. En la gran mayoría de casos es muy difícil analizar toda la población. Entonces, ¿qué hacemos? Para ser más eficientes, para tener un menor costo, pues para un montón de cosas, lo que hacemos es utilizar muestras, ¿ok? ¿Y cuál es el beneficio que tenemos a través del uso de muestras? Que podemos, si tenemos una muestra lo suficientemente buena, confiable, de buen tamaño, etcétera, 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 nosotros vamos a poder concluir acerca de la población. Y ojo, a través de datos muestrales. Eso es la robustez, lo importante de las pruebas hipótesis. Entonces, vamos a poder aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población a través de datos muestrales. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en la prueba hipótesis es examinar dos hipótesis opuestas sobre una población. Una va a ser la hipótesis nula y otra va a ser la hipótesis alternativa. ¿Ok? Y entonces, con base en los datos muestrales, esta prueba lo que va a determinar es si se puede rechazar la hipótesis nula. Esto es también muy importante. Porque nosotros lo que vamos a determinar es si podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a través del valor P. Yo sé que la última clase la tuvimos ya hace ratillo, hace un par de semanas prácticamente, pero cuando vimos lo que son las pruebas de normalidad, hablamos del valor P. Y yo les dije que cuando viéramos pruebas hipótesis, lo íbamos a ver con mayor detalle, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya vamos a verlo con mayor detalle, el valor P. Entonces, a través del valor P, nosotros tomamos una decisión. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, que es alfa, y ahorita vamos a ver cada uno de estos con mayor detalle, entonces se puede rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Aquí a veces, esto es a veces un poco truculento, ¿ok? Porque yo acepto o rechazo la hipótesis nula, es decir, yo concluyo a partir de la hipótesis nula, pero no concluyo a partir de la hipótesis alternativa, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquillo de esto que puede ser medio confuso. Bueno, ¿cómo se diseña una prueba hipótesis? Primero, hay que establecer la hipótesis nula como lo que queremos desaprobar. Entonces, nosotros tenemos que formular, escribir primero la hipótesis nula. Y esa hipótesis nula es lo que nosotros queremos desaprobar, lo que queremos verificar que no es cierto. ¿Ok?
Cuando rechazamos la hipótesis nula, entonces se tiene prueba estadística de que la alternativa es verdadera. Ojo, esto aquí es donde les decía en la diapositiva anterior. Yo rechazo la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, hay prueba estadística que la alternativa es verdadera. Pero ojo, si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, no hay prueba estadística de que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Está enredado? Voy de nuevo. Yo puedo rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Y cuando yo rechazo la hipótesis nula, entonces hay prueba estadística de que la hipótesis alternativa es verdadera, ¿ok? Pero si yo no puedo rechazar la hipótesis nula, tampoco hay prueba estadística de que esa hipótesis nula sea verdadera. Simplemente rechazo la hipótesis nula. No voy a hacer tanto enredo aquí, ya con los ejercicios va a quedar más claro. Bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar una prueba hipótesis? Primero, hay que especificar las hipótesis, es decir, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Como segundo paso, hay que elegir un nivel de significancia alfa. Ahorita vamos a ver con mayor detalle quién o qué es. Luego hay que determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. Eso lo que nos va a decir es qué tan robusta desde el punto de vista estadístico va a ser esa prueba hipótesis. Luego, recolectamos datos. Luego, comparamos el valor P de la prueba con el nivel de significancia y basado en ese valor P y comparándolo con el nivel de significancia, ya decidimos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver un ejemplo de cómo ejecutar estos pasos. Entonces, vean, el gerente de una fábrica de tuberías desea determinar si el diámetro promedio de los tubos, ¿ok? Es diferente de 5 centímetros, ¿ok? Es diferente. Puede ser menor a 5 centímetros o mayor a 5 centímetros. Es decir, simplemente quiere determinar si el diámetro promedio de los tubos es diferente de 5, hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Primer paso, pues lo primero que debe hacer es especificar las hipótesis, ¿ok? ¿Cuál es la hipótesis nula? Pues bueno, recuerden que la hipótesis nula es lo que queremos desaprobar. Entonces, nosotros vamos a decir que la hipótesis nula es la media de la población de todos los tubos es igual a 5 centímetros. ¿Ok? Eso es lo que nosotros buscamos desaprobar. A ver si es igual o no es igual. Y entonces, ¿cómo se escribe eso matemáticamente? Se escribe como H0, siempre la hipótesis nula. La hipótesis nula la vamos a escribir como H0. ¿Ok? Entonces ahí decimos H0, que es la hipótesis nula, va a ser que mu es igual a 5, es decir, que el diámetro promedio, ¿ok?, de toda la población de tubos es igual a 5. ¿Ok? Y luego hay que escoger una hipótesis alternativa. Las hipótesis alternativas hay 3 caminos. Lo que llamamos unilateral a la izquierda, que es esta, unilateral a la derecha, que es esta otra, y la bilateral. Entonces, depende de lo que queramos probar, así va a ser la hipótesis alternativa. Entonces, vean los ejemplos. Si nosotros queremos probar que la media de la población es menor que el objetivo, es decir, que es menor que 5, entonces vamos a decir que la hipótesis alternativa va a ser unilateral a la izquierda, es decir, que mu es menor que 5. Que el diámetro de los tubos es menor que 5. Si eso fuera lo que queremos probar. Si nosotros queremos probar que la media de la población es mayor que el objetivo, entonces sería unilateral a la derecha. Entonces vamos a decir que mu es mayor que 5. Ahí es si nosotros quisiéramos probar que el diámetro promedio de los tubos es mayor que 5 centímetros. Pero ojo,
vean la última. Si nosotros queremos probar que la media de la población es diferente del objetivo, es decir, es diferente de 5, entonces se hace una hipótesis alternativa bilateral, que es donde probamos que μ es diferente de 5 centímetros. Y esa última es la que en este ejemplo en específico andamos buscando. ¿Por qué? Porque el gerente, vea lo que dice acá, desea determinar si el diámetro promedio de los tubos es diferente de 5 centímetros. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis alternativa que debe utilizar? La bilateral, donde μ es menor donde μ es diferente de 5. Entonces, esta hipótesis nos ayuda a probar que sea diferente, es decir, que sea tanto menor o mayor. Luego, toca escoger un nivel de significancia. El nivel de significancia que más se utiliza es 0.05 y el nivel de significancia lo usamos con una letra griega, alfa, ¿ok? Entonces, ese nivel de significancia normalmente va a ser 0.05. Nuevamente, que ahí dice, es el nivel de significancia más utilizado. En unas diapositivas más para adelante explicamos con mayor detalle qué es el nivel de significancia. ¿Ok? Pero grábese en la cabeza que el más utilizado siempre es 0.05 o 5%. Número 3, determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. Entonces, esto, como les decía, lo que va a hacer es darle robustez a la prueba. Lo que nos dice la potencia de prueba es hasta qué diferencias queremos nosotros encontrar en los diámetros para esta prueba. Entonces, dependiendo de esas diferencias que nosotros queramos encontrar, así va a ser el tamaño de muestra requerido para hacer esta prueba. Entonces, vea lo que dice. El gerente utiliza un cálculo de potencia y tamaño de la prueba para determinar cuántos tubos tiene que medir para tener una buena probabilidad de detectar una diferencia de 0.1 centímetros o más con respecto al diámetro objetivo. Entre usted más preciso quiera ser en la búsqueda de diferencias, pues mayor va a ser su tamaño muestra. Mientras usted sea menos quisquilloso en la diferencia que usted quiera encontrar, pues su tamaño de muestra será menor. Entonces vean que, por ejemplo, si usted quiere encontrar diferencias de 0.1 centímetros, se podría esperar tener tamaños de muestra relativamente grandes. Bueno. Como paso número 4, recolectar los datos, es decir, tomar la muestra basado en el punto 3, en el tamaño de muestra que le haya dado esa potencia de prueba. Entonces, recoger la muestra y medir los diámetros, ¿verdad? Eso ya es la parte, digamos, de campo. Luego, se ejecuta la prueba hipótesis. Y una vez que ejecutó la prueba hipótesis, compara el valor P de la prueba con el nivel de significancia. Entonces, vea lo que dice acá. Después de realizar la prueba hipótesis, el gerente obtiene un valor P de 0.004. Ese valor es menor que el nivel de significancia. ¿Ok? Entonces, estamos obteniendo un P menor a 0.05. Basado en eso, nosotros debemos tomar una decisión. Si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Entonces ya vimos que el valor P es menor que 0.05. Cuando esto es así, el valor P es menor que 0.05 o menor al nivel de significancia, entonces lo que se hace es rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Se rechaza H0. Y entonces, si nosotros rechazamos H0, ¿cuál era H0? H0 era que μ es igual a 5, es decir, que el diámetro de los tubos
es de 5 centímetros. Como estamos rechazando esa hipótesis nula, entonces nosotros podemos concluir que el diámetro medio de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. No es igual a 5 centímetros. Entonces vean que rechazamos la hipótesis nula y cuando rechazamos la hipótesis nula, sí podemos decir, sí podemos aceptar que la hipótesis alternativa es verdadera. Entonces ahí sí podemos concluir que el diámetro de los tubos no es igual a 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí lo que hemos visto es un poquito de teoría y ya un ejemplo como práctico de cómo realizar una prueba de hipótesis en campo, digamos. ¿Pero alguna prueba hasta ahí? Vamos a ver ya más conceptos o estos conceptos un poco más desarrollados. Ok. Entonces aquí, como les decía, vamos a ahondar un poquito más en los conceptos. Entonces tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, H0, y la hipótesis alternativa, H1. Denme un segundito, muchachos, porque vamos a ver, necesito ir al baño rápidamente. Un segundito. Ok, ya estoy aquí de nuevo, muchachos. Bueno, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Entonces,
Son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. ¿Qué son mutuamente excluyentes? Pues que son completamente contrarios uno al otro. El uno no puede incluir al otro, ¿ok? Son completamente contrarios entre sí. Entonces son enunciados mutuamente excluyentes entre sí y son nuevamente acerca de una población. Una prueba hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Entonces recuerden, usamos datos muestrales para concluir acerca de la población. La hipótesis nula, H0, indica que un parámetro de la población, tal como la media, la desviación estándar, etcétera, es igual a un valor hipotético, ¿ok? Normalmente nuestra hipótesis nula va a ser que es igual a un valor hipotético, ya sea la media, la desviación estándar, etc. Esa hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o ya en conocimiento especializado, ¿ok? Entonces, normalmente en este tipo o en los ejercicios que vamos a estar desarrollando nosotros, se basa en lo que le diga a uno el ejercicio, ¿ok? Mientras que la hipótesis alternativa, que nombramos como H1, indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente al valor hipotético, como veíamos ahora. La hipótesis alternativa tiene tres caminos. Puede ser unilateral a la derecha, ¿ok? Entonces vamos a decir unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda o bilateral, donde vamos a utilizar el signo diferente, ¿ok? La hipótesis alternativa, ojo, es lo que se podría pensar que es cierto o que esperamos probar que es cierto. ¿Ok? Eso va a ser la hipótesis alternativa. Entonces, pues bueno, ya vimos un poquito sobre esto. ¿Qué es la hipótesis alternativa bilateral? También se conoce como hipótesis no direccional, es decir, no tiene una dirección específica, no va ni a la izquierda ni a la derecha, no se encamina hacia el lado de que es menor ni al lado de que es mayor, ¿ok? Se utiliza para determinar si el parámetro de población es mayor que o menor que el valor hipotético. Entonces vean que prueba las dos cosas, mayor o menor. Y en una prueba bilateral se puede detectar cuando el parámetro de población difiere en cualquier dirección. Por eso es que le llamamos no direccional, ¿ok? En cualquier dirección. Pero tiene menos potencia que una prueba unilateral. Es decir, es menos robusta que una prueba unilateral. ¿Por qué? Porque estamos probando dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al probar dos cosas, que sea menor o mayor, ahí eso hace que la prueba pierda un poco de robustez. ¿Ok? Entonces eso sí es importante dejarlo claro. Vean el ejemplo. El ejemplo lo que dice es, un investigador tiene los resultados de una muestra de estudiantes que presentaron un examen nacional en una escuela secundaria. El investigador desea saber si las calificaciones de esa escuela difieren del promedio nacional de 850. Pero vean aquí la palabra clave. Difieren. Una hipótesis alternativa bilateral es adecuada porque el investigador está interesado en determinar si las calificaciones son menores que o mayores que el promedio nacional. Entonces, en ese caso, la hipótesis nula es que mu es igual a 850 versus la hipótesis alternativa que mu es diferente de 850, es decir, que sea menor o mayor a 850. Hablemos ahora de la hipótesis unilateral, que tenemos unilateral a la izquierda y la unilateral a la derecha. Entonces, a esas sí se les conoce como hipótesis direccionales. ¿Por qué? Porque tienen una dirección izquierda o derecha, hacia menor o hacia mayor, ¿ok? Se utiliza para determinar si el parámetro de población difiere en una dirección específica, ¿ok? Y una prueba unilateral tiene mayor potencia que una prueba bilateral, es lo que hablábamos ahora. ¿Por qué? Porque se especifica, se enfoca más
en buscar las diferencias, ya sea a la izquierda o a la derecha. Pero, aquí está el pero, no puede detectar si el parámetro de población difiere en la dirección opuesta. Es decir, si usted está probando nada más hacia la izquierda, o sea, que sea menor, solo ahí va a encontrar diferencias. No va a encontrar diferencias de que sea mayor. ¿Ok? Entonces, digamos que es una con otra. Es muy robusta si lo que usted quiere probar es hacia un lado o el otro, pero no logra detectar si hay diferencias en ambos lados. Vean el ejemplo, lo mismo del investigador, que tiene los resultados de una muestra de estudiantes que tomaron un curso de preparación para un examen nacional. El investigador desea saber si los estudiantes preparados tuvieron puntuaciones por encima del promedio nacional, que es 850. Una hipótesis alternativa unilateral se puede utilizar porque el investigador plantea la hipótesis de que las puntuaciones de los estudiantes preparados son mayores que el promedio nacional. Entonces ahí probaría que la hipótesis nula es que mu es igual a 850, que no hay cambio entre si el estudiante está preparado o no está preparado, mientras que la hipótesis alternativa sería que mu es mayor a 850 para los estudiantes que sí están preparados. Bueno, ¿qué pasa en las pruebas hipótesis? Hay errores en las pruebas hipótesis y esto es importante, principalmente esto. Ninguna prueba hipótesis es 100% cierta. Ninguna. No hay prueba hipótesis que sea 100% cierta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las pruebas hipótesis se basan en probabilidades. Y al basarse en probabilidades, pues existe la probabilidad de tener una conclusión incorrecta. Si está basada en probabilidades, hay probabilidad de que la conclusión a la que se llegue sea incorrecta. Entonces, cuando usted realiza una prueba hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores. Vean qué creativo el que nombró estos tipos de errores. Son dos, son el tipo 1 y el tipo 2. Se puso súper creativo la persona que los nombró así. Entonces, podemos cometer dos tipos de errores, tipo 1 y tipo 2. Ya casi los vamos a ver. Los riesgos de estos dos errores están inversamente relacionados, ¿ok? Y los podemos determinar según estas dos cosas, según el nivel de significancia alfa y según la potencia de la prueba que vamos a llamar beta. ¿Ok? Y entonces, uno como analista debe determinar qué error tiene consecuencias más graves para la situación que está estudiando antes de definir los riesgos. Es decir, usted como analista, antes de realizar una prueba hipótesis, usted tiene que determinar cuál de los dos tipos de error tiene consecuencias más grandes y basado en esas consecuencias tomar una decisión de a cuál tipo de error estaría mayormente dispuesto a cometer. ¿Ok? Esto suena un poco extraño, pero va a quedar más claro acá. El error tipo 1. Y ahora vamos a ver más adelante, porque es mucha información, pero vamos a ver más adelante un cuadrito que resume. Pero veamos el error tipo 1. El error tipo 1 es si nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es verdadera. Eso es un error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es verdadera. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de cometer ese error? Alfa. ¿Y quién era alfa? El nivel de significancia que se estableció para la prueba de hipótesis. Entonces vean cómo ahora sí ya vamos atando cabos. Bueno, entonces, ¿qué es alfa? ¿Qué nos indica alfa? Un alfa, por ejemplo,
de 0.05, es decir, de 5%, indica que el analista está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es verdadera. Eso es alfa. Estar dispuesto en un 5% o con un 5% de probabilidad, estar dispuesto a rechazar una hipótesis nula cuando esa hipótesis nula es verdadera. Eso es el nivel de significancia. Eso es el error tipo 1. Bueno, pero ustedes dirán, profe, ¿y cómo se hace para reducir eso? Bueno, entonces si usted lo que quiere es reducir ese riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera, lo que debe hacer es utilizar un valor menor para alfa, es decir, que usted no esté dispuesto a cometer este error con un 5% de probabilidad, sino que esté dispuesto a cometerlo con un 1% de probabilidad, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede cuando usted disminuye el valor de alfa? Cuando usted usa un valor menor para alfa, significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe. Es decir, se está permitiendo no detectar algunas diferencias si es que realmente existieran. Entonces, es una con otra. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero ¿y entonces me dejan las mismas? Me dice que alfa es un error y que lo podemos mitigar si bajamos el nivel. Pero si bajamos el nivel de alfa, entonces puede ser que no detecte ciertas diferencias. Bueno, sí, así es la vida. No todo en la vida es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Lo que les recomiendo número 1 es que utilicen un alfa de un 5% porque es el más utilizado. Entonces, cuando ya algo está mundialmente comprobado o probado y comprobado, pues es una muy buena referencia y esto tiene años de existir, décadas de existir y lo que más se recomienda es utilizar un alfa de 5%. Ahora, no le estoy diciendo que, porfa, me ayudan con ese micrófono que suena por ahí. Okay. No estoy diciendo que utilice ese alfa siempre. Bueno, ya ahí es a donde usted como analista, como ingeniero, le toca tomar una decisión. Entonces aquí ya la estadística ahí se queda completamente por fuera, porque los libros, la literatura, yo como profesor no le voy a obligar a decirle a ustedes que usted siempre tiene que usar un 5%, no, de ahí. Eso es lo que se recomienda, pero usted como analista toma la decisión. ¿Sí? Entonces, vean que es una con otra. Recomendación, use un 5%. Entonces, veamos qué es el error tipo 2. El error tipo 2 sucede cuando la hipótesis nula es falsa y no la rechazamos. Entonces, la hipótesis nula es falsa y no la rechazamos. Eso es un error tipo 2. ¿Y cuál es la probabilidad de cometer un error tipo 2? Es beta. ¿Y beta de quién depende? De la potencia de prueba. ¿Qué era la potencia de prueba? ¿Qué tantas o qué tan precisos queremos ser encontrando diferencias de lo que estamos probando? ¿Ok? Entonces hablábamos que si queremos encontrar diferencias muy pequeñas, pues vamos a ocupar un tamaño de muestra o una muestra muy grande. En cambio, si queremos encontrar, si no somos tan quisquillosos en las diferencias que queremos encontrar, pues requeriremos un tamaño de muestra no tan grande. Bueno, ¿qué tan grande sea ese tamaño de muestra? Va a influir en qué tanto sea el valor de beta. Y eso va a influir en qué tanto sea el error tipo 2. Que eso es no rechazar una hipótesis nula cuando es falsa. Es decir, aceptar una hipótesis nula cuando no es verdadera.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir el riesgo de cometer un error tipo 2? Bueno, teniendo suficiente potencia prueba. ¿Y qué era potencia prueba? Un tamaño muestra mayor. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice. Para ello se debe asegurar que el tamaño muestra sea lo suficientemente grande para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. Entonces, error tipo 2 básicamente lo podemos mitigar con tamaño de muestra. Esto puede llegar a ser contraproducente también, porque entonces lo que nos está diciendo esto es que a mayor tamaño muestra, menor error tipo 2. Bueno, pero ¿qué pasa si tomar las muestras es demasiado complicado, es demasiado caro, por X o Y razón es difícil? Bueno, entonces nosotros como analistas debemos de tomar una decisión. Y lo más importante de esto es que se sepa, que el analista, que el ingeniero que está desarrollando estas pruebas hipótesis, pues sepa que existen los dos errores. Está el error tipo 1 de rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera, y tipo 2 que es no rechazarla cuando es falsa. ¿Ok? Eso es lo más importante, que nosotros lo sepamos. Y ya saber cómo realizar el análisis, cómo realizar la prueba basado en ese conocimiento. ¿A qué estamos dispuestos? ¿A dónde estamos dispuestos a aflojar? ¿Estamos más dispuestos a cometer un error tipo 2 o estamos más dispuestos a cometer un error tipo 1? Bueno, dice, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Y eso es lo que llamamos la potencia prueba. Aquí está un resumen de los tipos de error, que esta es la tablita que yo les digo, que donde queda mucho más claro. Yo me acuerdo cuando a mí me explicaron esto hace 15 años, y pues yo no sé por qué en el libro, en ningún lado venía una tablita así, y esto realmente ayuda a resumir. Entonces vean que aquí vienen los tipos de error resumidos. Entonces, aquí decimos, si H0, es decir, la hipótesis nula es verdadera y yo la acepto, estoy tomando la decisión correcta. ¿Sí? Ella es verdadera y la acepto, entonces estoy tomando la decisión correcta. Ahora, si H0 es verdadera y yo la rechazo, entonces estoy cometiendo un error tipo 1. Ahora bien, si H0 es falsa y yo la acepto, estoy cometiendo un error tipo 2. Pero si es falsa y yo la rechazo, estoy tomando la decisión correcta. Entonces vean, si tienen en algún momento una duda, porque esto puede ser o llega a ser o es a veces confuso, usen esta tablita. Es mi recomendación, utilizar esta tablita como referencia. Veamos. Profe, perdón, una consulta. Sí. Bueno, acá luego nosotros realizar la hipótesis, ¿verdad? Por ejemplo, lo rechazamos, lo aceptamos o como sea, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que hubo un error? Digamos, sería como al compararlo con otros resultados de otra persona, o cómo normalmente se da cuenta uno que cometió un error si uno hizo la prueba y uno la desarrolló y uno está seguro, digamos, o cómo se utiliza o cómo se hace para determinar ese error, digamos. De ahí, pues que ya en la parte práctica, usted desarrolló la prueba hipótesis y que al final de cuentas, con un resultado práctico, usted se dé cuenta que esa prueba hipótesis no era correcta. Es la manera, digamos. La probabilidad de cometer el error va a estar ahí. Está bien, es decir, ahí va a estar la probabilidad de cometer el error, sea tipo 1 o tipo 2. Que usted lo vea, lo evidencia, es otra cosa. ¿Cómo lo va a evidenciar? Ya solo con resultados propios del proceso o de lo que usted esté analizando. ¿Sí me explico? Ok, sí. Sí, la prueba de hipótesis es algo en papel y a la hora de llevarlo a la práctica ahí es donde nos damos cuenta si la estuvimos rechazando o aceptando de forma correcta o errónea. Correcto.
Correcto, 100% correcto. Ya lo dijo usted, la prueba de hipótesis es simplemente un método, una técnica estadística, ¿sí? La prueba de hipótesis va a estar ahí, le va a arrojar un resultado y ese resultado va a tener un error, sea tipo 1, tipo 2 y con un porcentaje X. Ahora, para saber si realmente se cometió el error, simplemente es evidenciándolo con los datos de campo, es decir, ya con los datos reales del proceso o lo que se esté analizando. Pero sí, como lo interpretó es correcto. Bueno, veamos un ejemplo, porque es que de verdad esto, yo sé que estoy hablando y hablando y hablando y puede ser aburridísimo y tal vez les estoy haciendo un enredo, pero con un ejemplo, normalmente esto queda más claro. Y de una vez para que sepan, puede ser que en el examen les tire algún tipo de pregunta de estos, porque estas son muy bonitas de analizar realmente, de cuándo se está cometiendo un error tipo 1 o tipo 2 y el impacto que puede causar. Entonces, si no han prestado atención en toda la presentación, este es el momento donde debe prestar atención, ¿ok? Vean este ejemplo para que entendamos los tipos de error. Dice, un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos. ¿Ok? Dos medicamentos para ver qué tan efectivos son esos dos medicamentos. Entonces, ese investigador tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula H0 es que μ1 y μ2 son iguales, es decir, que ambos medicamentos tienen la misma eficacia. Son efectivos los dos y ese nivel de eficacia es exactamente el mismo. O sea, yo me puedo tomar el medicamento 1 o el medicamento 2 y van a dar exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Esa es la hipótesis nula. Pero la hipótesis alternativa de este investigador es que μ1 y μ2 son diferentes, es decir, que los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Quiere decir que yo me tomo el medicamento 1 y luego me tomo el medicamento 2 en lapsos diferentes, uno me va a dar mejores resultados que otro. Eso es lo que quiere probar este investigador. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Profe, Ok. Bueno, vean qué interesante esto. ¿Cuándo se comete error tipo 1 y cuándo se comete error tipo 2? Vean, el error tipo 1 se va a producir si el investigador rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Que ambos medicamentos tienen la misma eficacia. Entonces, rechaza la hipótesis nula y concluye que los dos medicamentos son diferentes, cuando en realidad no lo son. Entonces, aquí el error tipo 1 es, rechazo la hipótesis nula de que tienen la misma eficacia, cuando realmente no tienen, ¿ok? Bueno, rechaza la hipótesis nula y entonces concluye que los dos medicamentos son diferentes, es decir, que tienen diferente eficacia. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Pues no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque al final, si realmente no, sí tienen la misma eficacia, pues no debería de haber ningún problema. No es un error muy grave, porque de todos modos los pacientes se beneficiarían con el mismo nivel de eficacia independientemente del medicamento que tomen. Es decir, este error en la práctica no es tan grave. ¿Sí queda claro por qué este error tipo 1 en este caso específico no sería tan grave? Lo que estamos diciendo es que rechazamos esto, la rechazamos cuando realmente es verdadera. Ese es el error tipo 1. Entonces, si rechazamos esto, estamos diciendo que esto es cierto. Entonces, estaríamos diciendo que los dos medicamentos tienen una eficacia diferente. Pero si eso fuera mentira, si eso no fuera cierto, no tendría
un problema, no sería un problema muy grave, porque al final de cuentas los mismos pacientes se verían beneficiados tomándose el medicamento 1 o el medicamento 2. Pero, ¿qué pasaría si se comete un error tipo 2? ¿Cuál era el error tipo 2? Voy a devolverme. El error tipo 2 es que la hipótesis nula es falsa y yo la acepto. Y entonces, si esta hipótesis nula, que μ1 es igual a μ2, es decir, que ambos medicamentos tienen la misma eficacia y yo la acepto siendo falsa, ¿qué implicaciones tendría? Bueno, entonces, el investigador concluye que los medicamentos son iguales cuando en realidad son diferentes. Y ese error sí puede poner en riesgo la vida de los pacientes, porque se pone en venta el medicamento menos efectivo, se puede poner en venta el medicamento menos efectivo en lugar del medicamento más efectivo. Entonces, en este ejemplo en específico, ¿cuál de los dos errores, tipo 1 o tipo 2, es más grave a nivel práctico? Tipo 2. El error tipo 2. Y entonces, ya entendiendo que el error tipo 2 tendría mayores implicaciones si se comete, entonces ahora sí, yo como analista tomo la decisión. ¿Y cuál sería la decisión que tomarían ustedes sabiendo que el error tipo 2 tiene las mayores consecuencias o implicaciones? Pues tratar de mitigar ese error tipo 2. ¿Y qué dijimos hace unos minutos de cómo mitigamos el error tipo 2? Con potencia de prueba. ¿Y qué es potencia de prueba? Aumentar el tamaño de la muestra. Entonces, para este ejemplo en específico del investigador con esos dos medicamentos, una vez que ya se dio cuenta cuál es el tipo de error que le traería mayores implicaciones a nivel práctico, bueno, entonces una manera de mitigarlo es asegúrese de tener una buena potencia de prueba. Y si tiene una buena potencia de prueba, significa que tiene un buen tamaño de muestra. Entonces, asegúrese de tener un buen tamaño de muestra, de encontrar diferencias pequeñas y de esa manera usted va a estar mitigando el error tipo 2 y va a estar más tranquilo de que ese error no se cometa. ¿Sí queda claro específicamente este ejemplo, muchachos? Por mi parte, sí, profe. Okay. Profe, una consulta. Dígame, Es claro. que creo que no tomé nota. Usted había dicho que uno de los dos errores, digamos, la forma de mitigarlo, hacía que al final de cuentas me bajara como la especificidad que tenía yo a la hora de ver esos resultados, digamos. No sé Ajá. cuál de los dos era, si con el beta o con el alfa. Con el alfa, con el error tipo 1. El error tipo 1 usted lo Ok. mitiga haciendo alfa más pequeño, pero haciendo alfa más pequeño tiene un problema que ya no logra detectar tantas diferencias. Entonces es una con otra. Entonces era con alfa. En cambio con beta, si usted lo Gracias. quiere, sí, con mucho gusto, con beta usted lo que quiere es mitigarlo a través de tamaño muestra. Ok. Bueno, entonces aquí les muestro un resumen un poquito más técnico de cómo realizar una prueba hipótesis. Esta es una prueba hipótesis muy específica, ¿ok? Hoy vamos a ver cuando tenemos tamaños de muestra mayores que 30, ¿ok? Con una muestra grande, es lo que llamamos. Cuando tenemos tamaños de muestra mayores a 30, es lo que llamamos muestras grandes. Entonces, esta es una prueba muy específica, la que vamos a ver hoy, donde vamos a probar medias.
la media de una población y la media hipotética de una población. La otra semana vamos a ver ya otros tipos de pruebas hipótesis, ¿ok? Donde no solo comparamos medias, sino que podemos comparar desviaciones estándar o podemos comparar medias con poblaciones pequeñas, entre otras. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok. Cuando nosotros tenemos una muestra grande, o sea, un n mayor a 30, y queremos hacer una comparación de la media de la población contra una media hipotética, lo que hacemos es probar la hipótesis nula de esta forma. Es decir, la hipótesis nula va a ser cualquiera de estas tres, que la media de la población es menor o igual a una media hipotética, o que la media de la población es mayor o igual a esa media hipotética, o que esa media es igual a la media hipotética. ¿Ok? Cualquiera de esas tres va a ser la hipótesis nula. Luego, si queremos calcular esto de manera manual, lo que vamos a hacer es calcular el puntaje Z. ¿Esto cómo lo hacíamos? Recuerden, esto es una combinación de distribución normal estándar y teorema de límite central. Lo que hacemos es hacer un cálculo de Z, donde hacemos x barra menos mu sub 0 es la media hipotética, y lo dividimos entre sigma sobre raíz de n. ¿Ok? Si nosotros no conocemos sigma, podemos utilizar la aproximación con S. ¿Quién es S? Es la desviación estándar muestral. ¿Ok? Pero eso el problema nos lo daría. Una vez que ya calculamos este puntaje Z, lo que hacemos es calcular el p-valor o valor P, es lo mismo, ¿ok? Ese valor es la probabilidad, es el área bajo la curva que depende de la hipótesis alternativa. Y las hipótesis alternativas pueden ser cualquiera de estas tres, ya vimos. Unilateral a la derecha, unilateral a la izquierda o bilateral, ¿ok? Entonces, si estamos probando unilateral a la derecha, lo que vamos a hacer es tomar el área debajo de la curva a la derecha Z. Si estamos probando unilateral a la izquierda, el área a la izquierda de Z. Y si estamos probando que sean diferentes, entonces sería la suma de las áreas en las colas correspondientes a Z y menos Z. Nosotros no vamos a hacer esto manualmente, ¿ok? Lo vamos a hacer con Minitab, pero si se quisiera hacer de manera manual, este es el procedimiento que se debe utilizar. Y ahora sí, por fin, llegamos a los ejercicios. Tenemos varios ejercicios acá, sí, sí. Ok. Ok. Entonces, vayamos abriendo Minitab para que realicemos los ejercicios. Ok, vamos a darle aquí cáncer. Un segundito, muchachos.
Ok, bueno, entonces vamos a ver el ejercicio número 1. Dice, una compañía de yogurt controla su proceso de producción de tal forma que sus bolsitas de producto los etiqueta con 20 gramos. Ok, 20 gramos. El ingeniero de proceso detendrá el proceso y realizará ajustes cuando el promedio no sea de 20 gramos, o sea, que sea menor o mayor a 20 gramos. Para ello, toma una muestra de 40 bolsitas, determinándose una media muestral de 19 gramos. Se sabe que la desviación estándar poblacional, ¿okay? Desviación estándar poblacional es de 2 gramos. Realice una prueba hipótesis con un nivel de significancia de 5%, es decir, alfa igual a 0.05, que le permita determinar si se debe detener el proceso o continuar. Bueno, ¿cómo hacemos eso en Minitab? Vamos a ir aquí a estadísticas. Aquí en Calc, un segundo. Antes lo tenía en... Aquí está. Estadísticas básicas, ¿ok? Y la prueba hipótesis que vamos a ver hoy se llama Z de una muestra, ¿ok? Entonces, si usted se para aquí encima donde dice Z de una muestra, el mismo Minitab le dice, determinar si la media de una muestra difiere significativamente, voy de nuevo, significativamente de un valor especificado cuando se conoce la desviación estándar de la población, ¿ok? Entonces, vamos a usar esta que se llama Z de una muestra. Aquí nosotros tenemos, bueno, nos aparece este cuadrito de diálogo. Estoy así, creí por un momento que estaba en mute. Ok. Nos aparece este cuadrito de diálogo y en este cuadrito de diálogo, que es una prueba hipótesis Z de una muestra para la media, tenemos dos opciones. Cuando nosotros tenemos los datos dentro de una hoja de Minitab, es decir, una hoja de cálculo de Minitab, o cuando ya nos dan los datos, que en este caso sería la segunda opción, de datos resumidos. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí datos resumidos. Entonces vean que cuando escogemos datos resumidos, nos aparece tamaño de la muestra. Bueno, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que va a tomar una muestra de 40 bolsitas. Entonces resulta que el tamaño muestra es 40. Entonces aquí ponemos 40. Media de la muestra. Bueno, el problema nos dice que la media muestral es de 19 gramos. Entonces vamos y decimos media de la muestra, 19. Vean que nos pregunta desviación estándar conocida, la que conozcamos. No nos dice específicamente si es la muestral o la poblacional. Aquí esta es una de las ventajas de esta prueba hipótesis, porque podemos usar cualquiera de las dos desviaciones estándar, la poblacional o la muestral. Entonces nos dice que la desviación estándar poblacional es de 2 gramos. Entonces ponemos 2. Y acá vamos a ponerle un check aquí donde dice realizar prueba hipótesis. ¿Y cuál es la media hipotética contra la que nosotros queremos probar? Pues nosotros queremos probar que sea realmente 20 gramos. Vean que nos dice, el ingeniero de proceso detendrá el proceso y realizará ajustes cuando el promedio no sea de 20 gramos. Entonces, lo que queremos probar es si la media poblacional es igual a 20. Entonces, vamos a poner en media hipotética 20. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de hipótesis alternativa tenemos aquí, según lo que nos plantea el proceso? ¿Unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha o bilateral?
Bilateral. Bilateral, porque lo que el ingeniero quiere probar es que el promedio no sea de 20 gramos, es decir, que sea diferente de 20, o que sea menor a 20 o que sea mayor a 20. Entonces, ¿cómo configuramos eso acá? Nos vamos a opciones. Aquí donde dice nivel de confianza lo vamos a dejar en 95%, pero aquí donde dice hipótesis alterna, aquí vienen tres opciones. Tenemos la unilateral a la izquierda, es decir, que la media sea menor a la media hipotética, la bilateral, donde la media es diferente a la media hipotética, o la unilateral a la derecha, donde la media es mayor a media hipotética. Entonces aquí es donde escogemos el tipo de hipótesis alternativa. Y en nuestro caso queremos determinar si es diferente de 20, es decir, si es menor o si es mayor a 20. Y le damos a aceptar. Y una vez que ya tenemos toda esa información aquí en el cuadrito, pues simplemente le damos a aceptar de nuevo. Y pues Minitab es suficientemente rápido y además bastante resumido en dar los resultados. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es esto. ¿Ok? Voy a abrir un archivito de Word. Ejercicios. Okay. Ejercicio 1. Vamos a guardar esto. Y entonces, aquí vean que al yo pasar por encima con el cursor, aquí se habilita como un cuadro celestito. Yo al darle un clic, se me habilita aquí una pestañita. Yo le puedo dar clic a la pestañita y le puedo dar copiar. ¿Ok? También puedo copiar como imagen. Bueno, yo creo que lo voy a copiar como imagen para que me quede. Y lo voy a pegar aquí en Word. ¿Ok? Y luego, aquí abajo de eso, está lo que es la prueba propiamente. Entonces le vuelvo a dar copiar como imagen. Si ustedes quieren, lo pueden copiar diferente. Yo no tengo problema con eso. Y ahí tenemos las dos imágenes. Ahora sí, vean, esto que dice estadísticas descriptivas, pues nos resume un poco. Nos dice, el tamaño de muestra es 40, la media de esa muestra es 19. Aquí está el error estándar de la media, 0.316. Y aquí nos dice IC de 95%, esto es el intervalo de confianza a un 95% de confianza para mu, es decir, que la media poblacional con un 95% de confianza va a estar entre 18.380 y 19.620. Voy a hacer esto, pero primero voy a poner un poquito más de zoom. Aquí ahora sí se ve mejor. Ok. Ya aquí ya nos va dando una idea, ¿sí? Ya nos va dando una idea de por dónde anda la cosa, pero lo más importante es este que dice prueba. La hipótesis nula es que mu es igual a 20, es decir, estábamos probando que el peso de las bolsitas realmente es igual a 20 gramos. Y la hipótesis alternativa es que el peso de las bolsitas es diferente a 20 gramos. Obtenemos un valor Z de menos 3.16 y un valor P de 0.02. Y habíamos dicho que alfa era igual a 0.05, ¿cierto? Y estamos obteniendo un valor P de 0.002. Entonces, lo que nosotros vamos a decir aquí es que
valor P es menor a 0.05. ¿Ok? O más bien, valor P es menor que alfa. Esto es que 0.002 es menor que 0.05, ¿cierto? Por lo tanto, como el valor P es menor a alfa, entonces se rechaza H0, que es la hipótesis nula. Y cuando rechazamos H0, tenemos evidencia estadística para aceptar H1. Entonces vamos a decir que se rechaza H0 y existe evidencia estadística para concluir que la media poblacional de, ¿cómo decía aquí? Bolsitas de producto, de las bolsitas de producto es diferente de 20 gramos. Y esto es la conclusión a la que nosotros, o este es el resultado ya final de la prueba hipótesis, porque vean que Minitab a usted nada más le dice esto. Minitab a usted no le está diciendo qué hacer, ¿ok? A usted le toca interpretar, ¿ok? Minitab le hace los cálculos, para eso sirve Minitab, para hacer los cálculos y que usted no los tenga que hacer de manera manual. Pero a usted le toca interpretar, ahora sí. Entonces vean, la interpretación de esto es, bueno, el valor P que obtuvimos de 0.02 es menor a alfa. Y al ser menor a alfa, se rechaza H0 y podemos decir que existe evidencia estadística para concluir que la media poblacional de las bolsitas de productos es diferente a 20 gramos. Entonces, vea lo que nos dice la pregunta. Realice una prueba hipótesis con un nivel de significancia de 5% que le permita determinar si se debe tener el proceso continuar. Díganme ustedes, ¿qué le vamos a recomendar al ingeniero de proceso? ¿Que detenga el proceso o que lo mantenga? ¿Te vuelvas el problema un toquecito? Aquí Debe de tenerlo. ajá, dice el ingeniero de proceso detendrá el proceso y realizará ajustes cuando el promedio no sea de 20 gramos. Y ya estamos comprobando que el promedio no es de 20 gramos. Se recomienda, basado en el resultado obtenido en la prueba hipótesis, que el ingeniero tenga el proceso y realice cambios. Y es donde queda todavía más claro cómo la estadística nos puede ayudar a la toma de decisiones. Vean que Minitab nos ayuda a hacer los cálculos. Nosotros interpretamos los resultados y a partir de la interpretación de los resultados tomamos decisiones. Aquí la decisión queda bastante clara. Detenga ese proceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. Okay. Dice el ejercicio 2, cierto tipo de motor de automóvil emite una media de 100 miligramos de óxidos de nitrógeno por segundo, con 100 caballos de fuerza.
se ha propuesto una modificación al diseño del motor para reducir las emisiones de dichos óxidos. El nuevo diseño se producirá si se demuestra que la media de su tasa de emisiones es menor de 100 miligramos por segundo. Se construye y se prueba una muestra de 50 motores modificados. La media muestral de emisiones de óxidos de nitrógeno es de 92 miligramos por segundo y la desviación estándar muestral es de 21 miligramos por segundo. Realice una prueba hipótesis con 5% de nivel de significancia para determinar si se debe producir el nuevo diseño o no. Entonces, igual nos vamos a Minitab. Y recuerden que con este cuadrito podemos llegar al último cuadro de diálogo. Entonces, voy a borrar lo que teníamos acá. Okay. Entonces, ven qué interesante. Es una empresa que fabrica unos motores, ¿ok? Y lo que quiere es hacer un cambio en el diseño de esos motores, ¿ok? Y la condición para que se produzcan ya en serie esos nuevos motores es que la tasa media de emisiones de óxidos de nitrógeno sea menor a 100 miligramos por segundo. Entonces quiere hacer una prueba hipótesis para ver si con los datos muestrales de estos 50 motores realmente se bajó las emisiones de óxidos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tamaño de muestra? Dice que la muestra es de 50 motores. Entonces aquí, tamaño de muestra, 50. Media de la muestra, dice, la media muestral de emisiones de óxido de nitrógeno es 92 miligramos por segundo. Entonces, media de la muestra es 92. Desviación estándar conocida. Vean que la única desviación de estándar que nos dan es la muestral. Y dice que es de 21 miligramos por segundo. Entonces, ahí 21. ¿Y cuál es la media hipotética? Vean que la media hipotética va a ser con la que nosotros queremos comparar. Y la que queremos comparar es contra 100, porque nosotros queremos ver si la tasa media de emisiones es menor que 100. Si es menor que 100, decidimos iniciar con la producción de esos motores. Si no, pues no. Entonces, queremos comparar contra una tasa de emisiones de 100 miligramos por segundo. Esa es la media hipotética. Pero ojo las opciones, porque lo que nos pide es que el nuevo diseño se producirá si se demuestra que la media de su tasa es menor de 100 miligramos por segundo. Y eso lo que significa es que es una hipótesis alternativa unilateral a la izquierda, es decir, menor que. Lo que queremos probar es que la media que obtuvimos sea menor a la media hipotética de 100. Le damos a aceptar y le damos de nuevo a aceptar. ¿Ok? Entonces voy a llevarme esto a Word. No sé por qué se pasó para allá esto. Ok. ¿Eh? No entiendo qué es lo que está haciendo. Bueno, no importa, voy a dejarlo ahí. Ok. Vámonos directo. Vámonos directo a interpretar los resultados de la prueba. Queremos probar que la media es igual a 100, o más bien vamos a decir que nuestra hipótesis nula es que la media es igual a 100 miligramos por segundo de óxidos de nitrógeno y la hipótesis alternativa es que mu es menor que 100. ¿Ok? Y vean el valor P que estamos encontrando, 0.04.
Entonces, al igual que esto, copia acá. Entonces, tenemos un valor alfa de 0.05, un valor P de 0.004, ¿ok? Y entonces valor P es menor que alfa. Entonces vamos a decir que 0.004 es menor que 0.005. Por lo tanto, se rechaza H0. Entonces, en este caso, nosotros estamos rechazando H0. Como rechazamos H0, existe evidencia estadística para concluir que H1 es verdadera. Por lo que la media de las emisiones de óxidos de nitrógeno es menor que, es menor que 100 miligramos por segundo. Entonces vean que aquí más bien fue algo positivo rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Porque estamos aceptando la verdadera, la alternativa. Entonces, lo que vamos a concluir de esto es que, ¿qué nos decía el problema? El nuevo diseño se producirá si se demuestra que esa medida en la tasa de emisiones es menor que 100. Entonces, debemos determinar si se debe producir el nuevo diseño o no. Entonces, ya que la tasa media de emisiones es menor que 100 miligramos por segundo y se deben construir los motores. Entonces vean que ya es una decisión que se puede tomar basado en los resultados de la prueba hipótesis. Vamos a ver si logro que esto me quede una sola página. ¿Alguna pregunta con este segundo ejercicio, muchachos? Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los ejercicios 3 al 5 para la próxima semana. La clase de la próxima semana no va a ser tan teórica como la de hoy, porque ya tenemos las bases de lo que son pruebas hipótesis. Lo que vamos a hacer es a resolver, bueno, a ver diferentes tipos u otros tipos de prueba hipótesis, no solo de comparación de medias, y a resolver varios ejercicios. Entonces, vamos a dejar los ejercicios 3, 4 y 5 para la otra semana, para que los resolvamos al puro inicio de la clase, y luego vemos los otros tipos de pruebas hipótesis que se van a evaluar. ¿Okay? ¿Alguna consulta, muchachos? No, profe. Por mi parte, no, profe. Ok, pura vida. Entonces, siendo así, yo les voy a subir entonces este archivo de Minitab que estábamos trabajando, el archivito este de Word que acabo de cerrar, se los voy a subir también, y pues, de esta manera daríamos terminada la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana a las 5 de la tarde, muchachos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.